Que Dios pueda bendecirte, Dios pueda acompañarte. Qué bendición, amigo mío, es una vez más reunirnos a través de este canal para tocar algún punto que sin lugar a dudas va a servir para el crecimiento de nuestra vida espiritual, para el crecimiento de nuestra familia. En el día de hoy estaremos tocando un tema de vital importancia: cómo evitar el divorcio. ¿Cómo evitar el divorcio? Para esto, primeramente vamos a pedir la dirección de Dios. Oramos. Querido Padre que estás en los cielos, en este momento vamos a estudiar tu palabra. Te rogamos que nos ilumine para que todo lo que vayamos a analizar en esta oportunidad sea de bendición para nuestra vida y también para nuestra familia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Déjame decirte algo, amigo mío. Esta es la Biblia. Muchos la han llamado el padre de todos los libros. Padre de todos los libros. Así que este libro es ciencia. ¿Por qué menciono esto? Porque los puntos o las sugerencias que voy a mencionar en esta oportunidad para evitar el divorcio son las mismas que usa la ciencia o usan otras entidades para presentar estas sugerencias a otras personas de cómo evitar una situación tan crítica como la ya mencionada, a saber, el divorcio. Cuando nos casamos, cuando una pareja de jóvenes se casan, una muchacha, un muchacho deciden después del noviazgo casarse, ese día ellos están felices, tienen sueños, tienen aspiraciones, tienen metas. Por su cabeza no pasa la idea de ruptura. O sea, cuando un joven y una joven se casan, ellos tienen en mente perdurar hasta que Cristo venga o hasta que la muerte los separe. Pero tristemente, muchos jóvenes que se casan, muchas personas que se casan, 1 año después, 2 años después, 10 años después, terminan en la separación. ¿Por qué? ¿Por qué acontece esto? Déjame decirte algo en primer lugar, amigo mío. Según las estadísticas, constantemente la tasa de divorcio se está incrementando, no tan solo aquí en los Estados Unidos, sino a nivel mundial. La tasa de divorcio se está incrementando. Es decir, cada semana, cada día que pasa o cada mes que pasa, hay más divorcios, más divorcios. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay varias razones, mas sin embargo no me voy a detener allí. Quiero concentrarme en cinco propuestas bíblicas y científicas que evitan el divorcio. Así que no voy a hablar el por qué acontecen tantos divorcios, por qué la tasa se está incrementando cada semana o cada día más. No me voy a concentrar allí, solamente voy a dar, repito una vez más, 5 sugerencias bíblicas avaladas también por la ciencia de cómo evitar el divorcio. Así que si tú tienes un lápiz, ve buscándolo, una libreta para que podamos anotar. En primer lugar, me gustaría que los que tengan su Biblia vayan al libro o la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5. Efesios capítulo 5. Y quiero leer específicamente el versículo 22. Versículo 22. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Aquí está hablándole el apóstol Pablo a la mujer, a la esposa. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. La palabra sujetarse tiene que ver
a respeto, como lo presenta el apóstol Pablo más adelante en Colosenses capítulo 3. Respeto, dependencia. Ahora, esta dependencia no viene, como dicen por ahí, por amor al arte. No viene por pura casualidad. No. La dependencia de una mujer o el hecho de que una mujer se sujete a su esposo es el resultado de algo. ¿Y cuál es la causa que provoca a que la mujer esté sujeta a su esposo? ¿Cuál es la causa? El versículo 25 de Efesios 5 presenta la causa. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Miren la cadena, o miren la fórmula. La mujer respeta a su esposo, la mujer depende de su esposo cuando éste la ama, pero no un amor así superfluo, un amor profundo, un amor de corazón. De paso, el apóstol Pablo presenta a Cristo, dice el apóstol Pablo a los esposos: amen a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia. Y el amor de Cristo hacia la iglesia no fue un amor superfluo. Cristo amó tanto a la iglesia que se entregó por ella. De manera que el primer punto para evitar el divorcio es que el amor esté vivo en el hogar, que el esposo ame a su esposa. Tenemos la triste realidad, que de paso se está incrementando, y es de la violencia en el hogar de parte del esposo hacia la esposa, la violencia verbal y muchas veces las agresiones físicas. Entonces explícame, ¿cómo una esposa va a respetar, va a estar sujeta a su esposo cuando éste la maltrata verbalmente o la maltrata físicamente? No puede existir esto. O sea, no puede, la mujer no va a depender de su esposo así. Así que el primer paso es amor, el amor. Que el hombre ame a su compañera, que el hombre trate a su esposa de una forma delicada, respetándola, cuidándola, ponderándola, halagándola, entregándose por ella. Este es el primer punto. Déjame decirte, amigo mío, que si en el hogar el amor está vivo, es difícil que se abra una puerta, que haya una puerta de escape o haya una vía de escape. Si el amor está vivo, no va a haber una vía de escape en el hogar. Segunda propuesta que hace la Biblia para que no haya divorcio en el hogar, la encontramos en el versículo 23 de Efesios 5. Dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Qué es lo que está diciendo allí? El marido es cabeza del hogar. Y cuando hablamos cabeza del hogar, no nos estamos refiriendo a un bravucón. Una vez un muchacho me dijo: pastor, mire, hay que llegar a la casa pateando. Llegó el hombre de la casa, para que la mujer entienda que llegó el hombre. Y no es así, no es así. Dice: el marido es cabeza del hogar. ¿Y saben qué significa esto? El hombre debe ser el guía, el líder espiritual. Cuando dice el marido es cabeza del hogar, así como Cristo es cabeza de la iglesia, lo que se está diciendo es que el esposo debe de ser en especie de un sacerdote en el hogar, ayudar a su esposa con consejos bíblicos, ayudar a sus hijos con consejos bíblicos. Si el esposo asume su rol de sacerdote en el hogar, es decir, dando buenos consejos, liderando su hogar, ayudando en el hogar, siendo el líder a seguir en el hogar, no habrá una vía de escape. Así que ya hemos mencionado rápidamente dos propuestas
para evitar el divorcio. Número 1, que el amor esté vivo. Si el amor está vivo, habrá dependencia. Número 2, que el marido sea el líder espiritual del hogar. Que el marido, repito, sea el líder espiritual del hogar. La otra propuesta presentada en la palabra del Señor está en el libro de Proverbios capítulo 15. Y esta propuesta es saber cómo lidiar con los conflictos. Saber, repito, cómo lidiar con los conflictos. A veces no tenemos paciencia. El esposo quizás no tenga paciencia o la esposa no tenga paciencia. Entonces, la falta de paciencia genera fracaso. A veces no hay dominio propio. Muchas veces la esposa está discutiendo, el esposo se desespera y ambos empiezan a discutir, y eso puede traer ciertos tipos de detalles que sin lugar a dudas va a terminar con el divorcio posiblemente. Ahora, ¿qué es lo que la Biblia nos aconseja en el momento cuando vienen los conflictos, cuando vienen los momentos tensos en el hogar? ¿Qué es lo que la Biblia nos aconseja? Una de las dos partes debe de pensar frío. Una de las dos partes debe de pensar fríamente. Debe de tener dominio propio. Si la esposa está incómoda, el esposo debe de pensar fríamente. Dice la Biblia en Proverbios 15:1, la blanda respuesta calma la ira. De manera que si el esposo está airado, la esposa debe de tener control. Debe de tener control, dominio propio y hablar quedamente, hablar suavemente. Y entonces eso provocará a que el esposo se calme, viceversa también. Así que la tercera propuesta que hace la Biblia para que no haya una vía de escape en el hogar es de que sepamos manejarnos cuando hay momentos tensos en el hogar. Sepamos cómo hablar cuando hayan momentos críticos en el hogar. Y la forma que la Biblia plantea, y eso lo avala la ciencia más adelante, la forma que la Biblia plantea para hablar en medio de los momentos críticos es hablando con sabiduría, hablando suavemente, hablando de una forma que la otra persona llegue a un momento a que se calme y empiece a razonar. Interesante. Hoy en día hay muchos hogares que terminan quebrados. ¿Saben por qué? Porque la esposa se incomodó, el esposo también se incomodó, empezaron a discutir, vienen las agresiones y posteriormente viene un divorcio por incompatibilidad de carácter o de caracteres. Y eso debemos de tener cuidado. Por otro lado, ¿cómo evitar el divorcio en el hogar? Es reconociendo, dice la Biblia en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 6. Quiero leer la primera parte. La primera parte dice, humillaos. Primera de Pedro capítulo 5, verso 6. Dice, humillaos. Así que la cuarta propuesta que la Biblia hace es humillarse. ¿Sabe qué, amigo mío? Uno de los grandes problemas que están afrontando muchos hogares, muchos esposos, es el orgullo. El orgullo es, háganse de cuenta, como un gran obstáculo que va a impedir bendiciones. Cuando una persona se enorgullece, se bloquea mentalmente. Cuando un esposo está lleno de suficiencia propia, se va a bloquear. Cuando una esposa de igual modo se enorgullece, se va a bloquear. De manera que si por alguna razón alguien cometió alguna falta, y por ejemplo si el esposo cometió una falta y la esposa se lo demostró, el esposo debe de tener la suficiente madurez para humillarse y decir, ¿sabes qué, mi amor? Es verdad, cometí este problema, no lo vuelvo a hacer más. Así que debe de haber humillación, y la palabra humillación no es trapear el piso o limpiar el piso, que la esposa vaya a limpiar el piso con el esposo. No. O viceversa, que el esposo vaya a limpiar el piso con la esposa. No. Humillación es un reconocimiento y doblegarse y decir, mira, cometí esta falla,
perdóname, no lo voy a volver a hacer. Y eso es un detalle de vital importancia que sería bueno que tengamos pendiente. Humillaos. Si te bloquea y no reconoces que hiciste eso mal, va a tener problema. Y el último punto que quiero presentar, avalado en la palabra del Señor, para evitar el divorcio en el hogar, el último punto es reconocer el valor del compañero o la compañera. Reconocer el valor del compañero o la compañera. La palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 2, plantea que cuando Dios creó a la mujer, que Adán ve a Eva, él se sorprende, él se llena de gozo al ver a su compañera allí. Y al llenarse de gozo, él dijo lo siguiente, Génesis capítulo 2, verso 23, esto es ahora hueso de mi hueso, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Desen cuenta que Adán resaltó el valor de su esposa. Esto es ahora hueso de mis huesos. Aunque aquí hay una teología más profunda, pero solamente quiero en este momento resaltar esta parte. Adán reconoció el valor de su esposa. Cuando el esposo reconoce el valor de su esposa, o cuando la esposa reconoce el valor de su esposo, entonces el esposo se va a sentir feliz. Se va a sentir lleno. Cuando la mujer le dice al hombre, mira mi amor, te ves bien con esa camisa. Qué lindo, qué elegante te ves. O mira mi amor, si el tiempo retrocediera y yo volviera a nacer, me volvería a casar contigo. Cuando la esposa le dice eso al hombre, el hombre se va a sentir bien, se va a sentir contento, feliz. Cuando el esposo le dice a la esposa, mira mi amor, si el tiempo retrocediera, yo me volviera a casar contigo, esa mujer va a tener el tanque emocional lleno. Ese hombre de igual forma también va a tener el tanque emocional lleno. Amigo mío, hermano mío, Jesús dijo en su palabra, en el libro de Mateo, que lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Si tú me estás escuchando, tienes tu hogar, pon estos puntos en práctica. Recuerda, Dios te unió con tu esposa, Dios te unió con tu esposo para toda la vida, hasta que la muerte nos separe. A veces ignorantemente provocamos problemas en el hogar, pero yo creo que llegó la hora en el que tenemos que cuidar nuestro hogar, porque si por nuestra ignorancia, por nuestra terquedad, nuestro hogar se quiebra y hay una desunión, más adelante habrá el mismo problema, vendrá el mismo problema, porque la situación no está en el hogar, la situación está en esa persona. Así que pon estas sugerencias bíblicas en práctica y entonces tu hogar, perdurará por toda la eternidad. Como dijera alguien, recuerdas, amigo mío, después de Dios, lo más importante es tu familia. Así que dedícate a tu esposa, dedícate a tu esposo, a tus hijos, y el Señor te bendecirá. Que Dios pueda bendecirte, pueda acompañarte. Pon en práctica estas sugerencias bíblicas y de esta forma el divorcio estará lejos de tu hogar. Que Dios te bendiga y te acompañe. Cualquier sugerencia, cualquier pregunta, la puede hacer en el chat y desde acá la estaremos respondiendo. Dios te bendiga. Amén.